Mucho gusto en saludarles. Al comité que organiza este evento, muchas gracias por la invitación, y a las autoridades que también están en medio nuestro, mucho gusto en saludarles. Hermanos, yo quiero abordar un tema que de alguna manera compete en nuestra realidad y en nuestra reflexión. Sin embargo, quiero hacer alguna aclaración. Por favor, no piensen que voy a abordarlo como abogado, porque no lo soy, ¿verdad? Soy un político en ciernes, soy un estudioso de las ciencias bíblicas, y de alguna manera también he puesto por empeño el que nuestra fe protestante, a la cual yo pertenezco, deje de ser mojigata, ¿verdad? Históricamente eso es lo que ha pasado con nosotros. No nos atrevemos a investigar, no nos atrevemos en algún momento a estudiar y analizar como lo hizo San Lucas cuando hizo la propuesta de un evangelio y de un libro histórico. Más o menos en el 2011, cuando logré otro doctorado ahí en la Universidad de Columbia, hicimos un estudio con la ONU, precisamente. Hay una presentación ahí en proceso. Pero cuando hicimos el estudio, nos llevaron a la ONU a presentarnos todo eso que se estaba fraguando, todo eso que se estaba pensando, y obviamente muchas cosas son altamente positivas y otras de alguna manera nos dan a nosotros la oportunidad de tener un don que no lo dice la Biblia, pero que vale la pena que toda la iglesia protestante la pudiera tener: el don de duda, ¿verdad? El no aceptar absolutamente nada sin poderlo analizar como los bereanos, porque ¿quién se podría oponer, por ejemplo, a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030 se propuso y además se planteó? Entonces, yo sí quisiera pensar con ustedes que la Agenda 2030, que fue para el desarrollo sostenible de nuestros países y obviamente a nivel global, era un plan de acción que se presentó a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con intenciones de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. ¿Quién con dos dedos de frente no anhela una justicia, por ejemplo, en nuestros países? ¿Cuántos anhelamos eso en algún momento? La primera iglesia que yo pastoreé, 2 intentos de expropiación tuvo, y nada menos y nada más fueron por parte de los presidentes evangélicos que hemos tenido. Ríos Montt nos quiso expropiar el templo de la iglesia presbiteriana central, y también Serrano Elías. ¿Quién no quiere, quién no anhela la justicia en Guatemala? Pero desde una perspectiva obviamente legal y también teológica, que es lo que uno anhela. La Agenda 2030 prometió terminar con la pobreza en todas sus formas y poner fin al hombre en una sola generación. Esto también es parte de lo que llora sangre. Bueno, se decía de un niño que recogía 10 quetzales de una persona, pero en un país protestante como Ginebra, en época de Calvino, no habían niños huérfanos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia protestante los adoptó. Hoy solo oramos por ellos, pero también nosotros hemos sido cómplices de ellos, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué hay huérfanos? Porque la iglesia evangélica gasta en muchas cosas, menos en el compromiso social que tiene también. Esta agenda procuraba tener una educación inclusiva, pero en los proyectos que yo trabajo todavía, para mí la inclusión es tener el acceso de Biblias que cuestan 125,000 quetzales para gente ciega. La Biblia en braille, que nosotros la donamos porque no la podemos vender. Pero la iglesia no tiene un programa de inclusión con personas ciegas, con personas sordas. Pero también estamos en ese proceso de hacer la Biblia en lengua de señas. Y créanme que para eso no hay ofrendas. Para eso no hay ofrendas. La Agenda 2030 se pretende tener una educación inclusiva, pero aprovecha las grietas que esa frase nos denotan y nos desnudan
para meternos ideologías que no son propias de nuestra fe y de nuestra interpretación de la Sagrada Escritura. Voy a decir una frase coloquial de una persona, una señora a quien yo admiré toda mi vida, una señora que fue mi abuela. Tercera generación de protestantes era mi abuela y también mi abuela. Y mi abuela decía: no hagas cosas buenas que parecen malas. Y efectivamente muchos de los objetivos de la Agenda 2030, señores, son buenos, muchos. El problema son las fisuras que ese plan y quien lo ejecuta. Cuando nosotros estudiamos en algún momento la teología de la liberación, que se nos metió por ahí por los años de 1980, se hablaba de que la Iglesia procuró tener una ortodoxia, una doctrina correcta, pero le faltó sobremanera una ortopraxis, una práctica correcta, y es lo que le debemos nosotros a la sociedad, y son los vacíos que se han dado en la historia de Guatemala. Hermanos, hermanas, cuando trajeron don Justo Rufino Barrios al primer misionero, ubicaron a la Iglesia Presbiteriana Central precisamente entre el Palacio de Gobierno, por ahí por la Concha Acústica, y la Iglesia Católica, y nos ubicaron geográficamente para hacer un poder que contrarrestara. Bueno, se habló del informe Kissinger, pero ¿y los informes Rockefeller, por ejemplo? ¿Acaso los hemos olvidado o los hemos obviado, en donde las políticas norteamericanas recomendaban sostener financieramente a la Iglesia evangélica porque ella mantenía el status quo? Esa es una bofetada para mí. He sido protestante de quinta generación, pero si un informe Rockefeller dice que hay que mandar dinero a la Iglesia evangélica porque ella mantiene el status quo, se rompe el compromiso de Jesús de ser luz y sal en este mundo. Yo no me resisto a creer, por eso participé en política, me resisto a creer que la fe protestante se ejerce solamente dentro de los templos y no hay cambios sociales, en justicia, en educación. ¿Dónde están los colegios evangélicos que eduquen precisamente? No voy a decir la palabra que dijo mi mamá, que también fue esposa de pastor, sino que la voy a tratar de disfrazar y maquillar un poquito, pero me dice: mi hijo, ¿cuál es la preocupación con respecto a la homosexualidad si los homosexuales se crían en las casas, se forman en las casas? Tiene razón, mamá. No son decretos, ¿verdad? ¿Y cuántos homosexuales, aún pastores, se han proliferado dentro de nuestras iglesias evangélicas? ¿Cuántos hemos maquillado de alguna manera? Por eso, cuando se habla del empleo productivo, yo estoy de acuerdo con eso. Históricamente la Iglesia Católica definió el trabajo, eso está en cursos de sociología, como una maldición ante la caída de Adán y de Eva. Sin embargo, en la Iglesia protestante y los países protestantes europeos, quienes vuelven a redefinir la palabra trabajo, y por eso ya estamos a un mes de celebrar otro aniversario de la Reforma Protestante. Por eso la Iglesia protestante propicia que el trabajo es la misión que tenemos. Eso es lo que se conoce en nuestra doctrina como el sacerdocio universal de los creyentes. Mientras que aquellos consideraban que el trabajo era una maldición, por eso los países europeos católicos han sido menos prósperos, es una teoría de Max Weber, ¿verdad? Y los países protestantes más prósperos fue porque se redefinió la palabra trabajo, hasta se convirtió en canciones, señores. A mí me llaman el negrito del baté, porque para mí el trabajo es un enemigo, ¿verdad? Es una lata el trabajar todos los días que tenés que levantar. Esas canciones reflejan toda una ideología de fondo. Y la Iglesia protestante tiene herencias que pueden contrarrestar desde una práctica correcta, lo que implica una producción sostenible y además contener
las medidas de globalización que pareciera ser un gobierno mundial. ¿Saben una cosa? Esto no lo digo yo, por favor, para recibir las pedradas. Por eso el judío no considera el libro de Daniel como un libro profético. Ellos no lo consideran como un libro profético, porque Daniel tiene profecías acerca del gobierno universal de una forma negativa. En cambio, el judío se acepta a Isaías como un libro profético porque el gobierno universal de Isaías es mesiánico, con una esperanza, y es lo que hoy nosotros necesitamos recuperar en nuestros púlpitos. Este púlpito es evangélico en la medida que hay esperanza para la sociedad a la cual nosotros pertenecemos y en las cuales participamos. Creo que para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país, por supuesto con una visión macro también, es fundamental armonizar tres elementos básicos que la agenda sí los plantea, pero que nosotros los hemos obviado. Número uno, el crecimiento económico. La iglesia tendría no solo, hermanos, no solo sacralizar lugares como se ha hecho con Almolonga, ¿verdad? Lo único que no hemos dicho es que el producto de Almolonga no entra a los Estados Unidos porque la FDA no lo permite. ¿Por qué? Porque es alimentado con río de Popó. El río que pasa, que viene desde Toto, pasa por medio de mi pueblo. Con ese río de Popó alimentan esos vegetales, por eso solo El Salvador y Honduras los compran, esos productos. ¿Qué pasa? Que hemos sacralizado lugares en lugar de pensar que todo aquello que pisa el pueblo creyente, protestante, evangélico, cristiano, cualquiera que sea el nombre, Tierra Santa es. Por lo tanto, tendríamos que trabajar el crecimiento económico de nuestro país. Un amigo mío que tenía una ONG no contrataba secretarias evangélicas, porque por el retiro del fin de semana no iba a trabajar el día lunes. Así somos, ¿verdad? Bueno, la inclusión social. Realmente nosotros podemos analizar que solo los homosexuales o las lesbianas pueden y son llamadas a una inclusión social, y los ciegos y los sordos, los que tienen discapacidad, ¿cuántas veces nuestras iglesias están propiciando esa inclusión? La ONU lo propuso. Lo único es que lo ha desvirtuado. Y por último, la protección del medio ambiente. Hemos hecho nosotros una mayordomía de esta tierra que Dios nos heredó. Hemos hecho una buena mayordomía. Hemos visto nuestros colegios evangélicos o nuestras iglesias evangélicas reforestando nuestro país. Lo hemos visto. No es un desafío para nosotros. Para mí los 17 objetivos del desarrollo sostenible, tal como están escritos, así en tinta y papel, pueden y deben transformar el planeta, hacerlo mejor, lograr que sus habitantes vivan mejor y de formas más sostenibles. Insisto, las grietas son las que de alguna manera nos provocan a nosotros ese espesor en la piel que nos hace pensar y repensar todos los aspectos que nos sentimos amenazados, pero no hay que hacer un reduccionismo de la agenda solo con los temas de los cuales tenemos que informarnos de mejor manera. Por ejemplo, algunos analistas han definido la globalización como un proceso de internacionalización que aumenta de forma sustancial las interacciones e interdependencias entre los países, y otros la conciben como la liberalización y reducción de las imposiciones estatales. Yo, de alguna manera, analizando esto, pensando esto, me digo, ¿qué pasa con aquellos grupos que tratan de volverse una isla en medio de la aldea global? Nos perdemos. Yo solo les recuerdo que dos de los escándalos a nivel mundial que se dieron fue la experiencia Jim Jones y David Koresh, la Guyana y Waco, Texas. Esto para mí es lo que se puede llamar concretamente una secta.
La iglesia protestante no es una secta, no puede aislarse. La iglesia protestante no está llamada a vivir para sí, sino tal como Cristo, a vivir por la humanidad, aunque estos tengan en algún momento, criterios diferentes con uno. En varios foros yo he sido reportado, y no solo del presupuesto, sino que en mis alocuciones, básicamente por decir: señores, corrijamos nuestra casa. Yo conozco una iglesia que sostiene un orfelinato con niños no deseados, con niños de adulterio que surgen de las maquilas, por ejemplo, de los abusos de una raza de personas que hoy está en medio de nosotros y que maquillan sus problemas serios de adulterio o de violaciones a muchas mujeres que trabajan en maquilas y que lo disfrutan y que lo disfrazan para la gloria de Dios. Eso llora sangre seca. Yo no puedo ser un buen cristiano si a una persona subalterna le pago una miseria, ¿verdad? Aunque diezme. Eso es terriblemente contradictorio a los principios que el Señor nos permite a nosotros tener. El bien global fue uno de los planteamientos que nos explicaron ahí el secretario del subsecretario de Asuntos Religiosos para la ONU, ¿verdad? Todavía nos sentimos así privilegiados de que fuera en ese nivel de cascada, que nos prestaran atención para explicarnos cuál era el plan realmente. Y preguntamos y cuestionamos realmente la injerencia, la prepotencia, la abusivez, por ejemplo, del mundo europeo, que todavía nos trata de sojuzgar, y nosotros muchas veces hemos sido muy mansos, muy humildes, no al estilo de Jesús, sino como pérdida de nuestra identidad como cristianos. Yo a veces he preguntado en el Facebook, ¿verdad? ¿Algún gringo nos podrá enseñar a nosotros cómo hacer iglesia si ellos, queriendo alcanzar el mundo, perdieron su propia iglesia y su propio país? A nosotros nos enseñaron en la universidad. El judío hizo la religión, el alemán la teología y el gringo la empresa. Yo estudié en Colombia y ahí hay un edificio cuadrado que se llama The God Box, la caja de Dios. Las grandes empresas evangélicas, los grandes ministerios evangélicos allí, gente que se pavonea, ¿verdad? No al estilo de Jesús, sino como grandes empresarios de la fe. Bueno, la globalización ha sido eso precisamente también en nuestro medio. Y creo que para que nosotros como protestantes evaluemos la gobernanza global, que si consigue o no los resultados positivos, es necesario tener primero una visión de la sociedad ideal. Me encanta San Agustín con la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque era un sueño, una utopía de cómo se vive una sociedad realmente que glorifique el nombre de Dios. ¿Saben ustedes que aún incluso dentro de los pastores hay rangos? Y si alguien ahora es apóstol, bueno, posiblemente como ya hay muchos apóstoles, hay que ser generalísimo, ¿verdad? Para alcanzar un nivel altísimo. Y el lenguaje antibíblico que tenemos, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios, hemos sido llamados a ser siervos, y no grandes hombres de Dios. Yo creo que se le ha olvidado a la iglesia, en ese gobierno mundial, se le ha olvidado ponerse una toalla al cinto, coger una palangana y servirle a los más necesitados y a los más pobres y a los más excluidos de nuestra sociedad. Tenemos que evaluar sinceramente el papel que como iglesia ante estos desafíos globales se nos están presentando. Yo quiero, por cuestión de tiempo, ir diciendo por lo menos que las incidencias bíblicas, eclesiales y ministeriales son altamente nutritivas, pero que la iglesia se ha convertido
en un racimo de textos bíblicos sueltos. Uno de mis profesores de homilética dijo que hay predicadores textorragia, que se aprenden 30, 40, 50 textos de la Biblia y con eso creen que son precisamente bíblicos. Eso no es cristiano, eso no es predicación. La predicación revaloriza, piensa y repiensa y propone cuál es el origen humano del gobierno globalizado. Babel, por ejemplo, cuando es contado en los labios de Moisés, cuando todavía la revelación de Dios era oral y se transmitía de manera oral a generación, a otra generación y a otra generación, de repente Moisés les cuenta a esas generaciones que salieron de Egipto, hubo un intento de un gobierno global. Babel se llama la historia. ¿Cuál fue la intervención de Dios? La intervención de Dios fue precisamente no permitir el señorearse unos de los otros o unos por sobre los otros, porque esa no era la intención de Dios, sino tal como cuando ellos le pidieron a Dios un rey, Él les dijo: pero ¿y para qué quieren rey, muchachos? Sí, queremos rey como los otros pueblos, pero si yo quiero ser su rey, no un gobierno en donde se enseñoreasen unos sobre otros, casi deshumanizándose. Por eso se da el origen de la desigualdad y de la pobreza. ¿En dónde se da ese origen? ¿Se recuerdan cuál era el año sabático o incluso el Pentecostés? A mí me han acusado iglesias pentecosteses de no tener el Espíritu Santo, pero todos los años yo celebro la fiesta de Pentecostés y me recuerdo que el Pentecostés era la redistribución de la tierra para que no existiesen pobres. Cuando la iglesia presbiteriana nutrió con tierras a los indígenas quechís en el área del Estor y todos esos pueblos en la cuenca del río Colochic, señores, eran tierras compradas con el auxilio de la Iglesia Presbiteriana Central y de países como Noruega, que hoy solo financian las tapazones en nuestro país, pero en ese tiempo se compraron tierras fértiles y planas, los terratenientes. Las quitaron y de la noche a la mañana aparecieron a nombre de militares y de terratenientes. Y la iglesia sigue profetizando: vas a ser próspero en el nombre de Jesús. Pero se les ha olvidado la profecía de Miqueas. Hay de ustedes que se van a la cama pensando cómo le quitan la tierra al pobre y llega la mañana siguiente y lo ejecutan. Cristianos evangélicos que hacen triquiñuelas. Y Miqueas les dice: hay de ustedes que falsean las balanzas. Ya en ese tiempo existía don Justo Caballería. Líbrate 12 onzas. Miqueas dice: señores, ustedes están comiendo a su propio hermano. Ustedes están comiendo a su propio hermano. Ustedes están dando préstamos a interés. Y eso no se vale dentro del pueblo de Dios. Y los vecinos se mecerán la barba, dice el Pentateuco, y dirán: ¿cómo prosperan estos si no cobran intereses? ¿Y cuántos pastores ven diciendo a los bancos que sangran al pueblo de Guatemala de forma inmisericordia? Bendecimos estas nuevas instalaciones para que sigan sofuscando al pueblo y que los altos intereses ahoguen a las iglesias como tales. Solo en Escuintla, el primer año de pandemia, se cerraron 16 iglesias para ya no volverlas a abrir, porque los créditos los ahorcaron y los perjudicaron. Y cuando vi a algunos pastores orando por los bancos, yo dije: válgame Dios, válgame Dios, porque la fama obvia precisamente la palabra de nuestro Dios. La desvirtualización del poder. Satanás, una figura emblemática dentro de la Sagrada Escritura, siendo el modelo
de la prepotencia, de la abusivez, de la soberbia. Señores, no puede ser posible que funcionarios públicos, funcionarios de iglesia, un servidor cualesquiera que sea soberbio, que sean más creídos. La iglesia no puede ser soberbia. La iglesia es sierva. No puede tener esa visión ni el ejemplo de Satanás. El origen de la familia como tal, ¿verdad? El origen del Pentecostés y el origen de la esperanza cristiana. Por ejemplo, con ello finalizo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Isha, o Isha, como lo quieran pronunciar, la razón fue para darles identidad. Dios creó al hombre y a la mujer, Isha, para darles identidad, y es la identidad que hoy estamos perdiendo. La familia tiene papeles, roles que cumplir, que nacen del contexto de la iglesia. ¿Saben qué dijo don John Stott, capellán de la reina Isabel II por muchísimos años? Dijo que la iglesia en Europa se había convertido en un museo. ¿Y es cierto, verdad? Hace 3 años o más celebramos los 500 años de la Reforma Protestante y la iglesia de Wittenberg, donde don Martín Lutero clavó las 95 tesis. Hoy es un museo. Pero ¿sabe qué añadió don John Stott después de que lo trajimos a Guatemala con la Universidad Mariano Gálvez? Y la iglesia en América Latina se convirtió en un espectáculo. Yo jamás he sido confesionario de ninguna otra fe. Yo nací en un hogar cristiano, protestante, soy de 5ª generación, pero sí quiero decirles, la iglesia no puede ser ni museo ni espectáculo. Tiene que ser la que testimonie de Cristo Jesús y de su palabra, de Cristo Jesús y de lo que está escrito en su palabra. El Ish y la Isha también son elementos de funcionabilidad, ¿verdad? De complementariedad y de diferencialidad. Son elementos que distinguen a la familia como tal. Por eso, cuando nosotros hagamos una pastoral desde la Agenda 2030, también definamos los roles que el pueblo de Dios tiene que tener en este mundo. No solo somos una iglesia que ofrece luces, bombas de humo y show y espectáculos. Tenemos que ser la sal de este mundo, la luz de este mundo, el testimonio de un Cristo que vive, cambia y fortalece a la sociedad como tal. He mencionado 3 ideas en varios púlpitos. Lo primero, una iglesia madura es aquella que se autopastorea. Una iglesia madura, realmente madura, es la que se autopastorea. La edificación como tarea de todos. El cuidado comunitario en el amor divino y, por supuesto, la meta eclesial es hacia adentro y hacia afuera. Adentro y hacia afuera. Ad extra y ad intra como tarea que nosotros podemos tener. Termino con una ilustración básica y fundamental. Dije que los gringos, queriendo alcanzar el mundo para Cristo, impusieron un evangelio desde su cultura y desde su visión de fe. Pero se olvidaron que cada uno de nosotros tiene una cultura a la que pertenece, ¿verdad? Decía en son de broma mi pastor en algún momento, una iglesia para ser autóctona tendría que tener sus propias herejías y su propia música. Pero nosotros hasta las herejías importamos de los gringos u otras culturas. La apelación allí era básicamente tratemos de desarrollar, gestar, tratemos por todos los medios de concebir una iglesia que se rija con los patrones de la Sagrada Escritura, que es la que nos determina, y entonces influiremos en la sociedad a la que nosotros participamos. Muchas gracias.